Hola a todos, ¿cómo andamos? Hoy aquí, bueno, hoy estoy en presencia con mi hijo, con Rodrigo. Nos vamos a tomar el atrevimiento, vamos a tratar de comentarles un poco, hablar un poquito sobre Michel de Montaigne. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, él me preguntaba cómo es que hablamos de Montaigne. ¿Por qué hablar de Montaigne? Yo quiero contar algo. Vamos a empezar por ahí porque me parece que puede ser un poco ilustrativo. ¿Cómo llegué a Montaigne yo? ¿Sí? Bueno, eso fue cuando estudiaba en el secundario. Un día fui a una biblioteca para buscar algunos temas sobre historia y eso, y buscando en los libros me encontré con un libro de Montaigne, chiquito. Yo no sabía lo que era un ensayo, no sabía nada, y hablaba de la fuerza de la imaginación. La cosa que en vez de ponerme a verlo de historia, me puse a leer ese libro y me terminó, sí, entusiasmando. Siempre fui recordando, bueno, no está de más decir que me lo llevaba a casa porque lo prestaban y después lo devolvía. A veces me iba a la biblioteca, pasaba y lo volvía a leer. Y hay algunas partes muy interesantes. Siempre me quedó la de la espina, cuando habla de la espina del pescado. Y siempre me fueron quedando algunas cosas. Y vos, Rodrigo, me preguntabas por qué Montaigne, o yo te preguntaba si conocías mucho a Montaigne, y tal vez no tuviste mucho contacto con quién fue Montaigne. No es uno de los autores que uno conoce en general. A ver, Montaigne nos tenemos que ubicar. El tipo nació el 28 de febrero de 1533 y falleció el 13 de septiembre de 1592. ¿Dónde? En Francia. Pero esa época, ¿qué fue? Fue la etapa del Renacimiento. Y la miércoles, ¿no? Renacimiento es una palabra muy fuerte, porque si yo te digo renacimiento, ¿qué te suena? Hay un nuevo inicio, El el renacer. renacer. El renacer, mamita. Qué palabra fuerte para decir. Y sin embargo, cuando uno empieza a ver el renacimiento, pasa lo que te pasaba a vos. Es como que no, Montaigne no se conoce mucho. ¿Pero vos lo veías en ese libro? No, 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 no. ¿Veías Eso en ese fue. libro Renacimiento? No, a mí ese libro me apasionaba por lo que contaba. Lo ¿Qué que contaba. Y contaba? por el tema de la imaginación. Yo el tema de la imaginación me parece que es un tema. A ver, Montaigne lo que trabajó mucho el tema de los ensayos, ¿no? Es decir, fue un gran ensayista. Pero cuando hablas de ensayo, ¿de qué estás hablando? De reflexión personal. Y el tipo se puso a hablar sobre muchos temas. Yo de los grandes temas de él hay tres temas puntuales que me parecieron. Que uno es el tema de la imaginación, otro el tema de la desigualdad, como lo encaró él, que yo creo que hay que dar una vuelta de tuerca a ese tema, porque una discusión muy actual que tiene que ver entre igualdad, desigualdad, meritocracia o no. Me parece que él deja cosas muy interesantes y el tema de la muerte. Son los tres temas que más me pegó a medida que fui conociendo cosas del tipo. Pero ya en ese primer ensayo que vos viste, tocaba los tres temas, no. No, 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 porque los ensayos son por capítulos. Esto es Ahí va. puntualmente uno de los capítulos, habla sobre la fuerza de la imaginación. Y yo ahí me metí con eso, decía, traté de, es decir, me metí, leerlo, tratar de entenderlo y buscar, y siempre fueron cosas que me fueron dando vueltas en la cabeza. Él lo de la imaginación lo consideraba como una fuerza poderosa. Y puntualmente decía, capaz de afectar la salud y la voluntad, así como de moldear la forma en que las personas interpretan la realidad. Ahora, yo para decir de esto, ¿no? Él lo planteaba mucho del tema de la sugestión. La imaginación, ahora, si profundizamos un poco, no hay imaginación, o mejor dicho, no hay creación sin imaginación. Es decir, que cuando nos metemos con la imaginación, lo que nos va a llevar es al crear, ¿no? Y él en parte lo plantea así, pero yo, algo que él no plantea, que me parece que sí, que hay que sumarle esto, es el tema de la curiosidad. No nos vamos a meter mucho porque ya no estaríamos hablando de Montaigne, pero me parece que ahí hay algo que entre la suma de la imaginación y la curiosidad te lleva a una creación que puede ser muy, 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 muy interesante. Pero bueno, no nos salgamos, me interesa con vos profundizar un poco del tema del Renacimiento. ¿Qué es lo que me podés decir vos? ¿O qué se te ocurre?
que podemos hablar cuando hablamos de Uno de renacimiento. lo primero que te aparece en la cabeza es muy subjetivo, ¿no? Depende de cada persona lo que le aparece, pero a mí es la salida del dogma más religioso, ¿no? A una aparición de ese cuadro del el Miguel Ángel, ¿no? La persona, el ser humano tocando todos los botones, dueño de su construcción, ¿no? De la capacidad de construcción de su futuro. Y un poco me imagino que por lo que contabas vos en este ensayo, o al menos en esta serie de ensayos, se ve plasmado también en esa persona con capacidad de acción, a partir de su propio pensamiento, más allá de lo que podría ser la ordenanza de un Dios rector que define, ¿no? Lo que dicen es que se pasa del teocentrismo Claro, a enfatizar la importancia del ser humano. claro. Porque empieza a aparecer el boom no sé llamarlo el empirismo lógico, pero de la creación del hombre, ¿no? De esos artistas inventores también, ¿no? ¿En qué etapa estamos? ¿En qué sentido? Y estamos siglo XIV, XV y XVI. Estamos en el fin de la etapa media a pasar a la etapa moderna, ¿no? Es decir, como que el Renacimiento agarra toda esa etapa, con el final de algo y el inicio de algo. Eso estamos. Y tiene otras ideas fuerzas el Renacimiento, aparte basado en el tema de la profundidad del hombre, ¿no? En la pintura, la perspectiva. Y después hay una idea de belleza. ¿Cómo es? Y la belleza es buena pregunta, es muy difícil tal vez que yo te lo pueda resumir, pero se busca como en pintura la perspectiva, la belleza como hasta de lo físico, ¿entendés? Se busca como esa perfección, Claro. apuntado No, ahí. pienso del lado de la salida de la mirada teocéntrica. Pero siempre, digamos, bajo un manto de realidad, ¿eh? Sí, Si la belleza, pero desde la realidad. Ahí No, está. pero por eso es más la capacidad del hombre de construir, de pensar, de hacer. Por eso esa mirada también lo que decías vos de la imaginación como capacidad creadora, ¿no? Porque es lo que la persona puede hacer. Sí. Es la recuperación del humanismo. Es Claro. buscar al humanismo desde eso. Bueno, y profundizando en el tema bueno, yo me quedo porque lo que decíamos, cuando hablamos de Renacimiento te hablan de otros autores, de Miguel Ángel, Leonardo, y Montaigne mucho no, pero yo creo que hay que recuperarlo fuertemente, hay que trabajarlo fuertemente porque nos lleva a un análisis introspectivo. Y lo que trabaja Montaigne, ¿sí? Es sobre, y hasta creo que lo podemos relacionar con otras cosas, ¿no? Nos podemos tomar la atribución, si quieren, podemos decir así, de analizar lo que es la reflexión sobre lo cotidiano. Cuando el tipo agarra determinados temas, lo que está, en cierta medida, como si querés, un autoanálisis sobre y sí, porque te replanteás, a ver, reflexionar sobre lo que hacemos cotidianamente o como lo pensamos cotidianamente es central. Por eso cuando se mete en el tema de la imaginación o se mete el tema de la desigualdad, empieza a hacer análisis que tiene que ver de esa mirada cotidiana de lo que está viendo. Entonces, Y encima en un contexto súper desigual, ¿no? Como era en ese momento. eso También es bueno. monarquías presentes. Sí. Descubrimiento de América, gestión de esclavos. Sí, cuando hablamos, ¿sabes lo que me hace acordar? Cuando hablamos la otra vez con el profe, con Guille, cuando hablamos de Rosalía de Castro, también planteó algo muy parecido a lo que estás planteando vos. Ya ahí estamos hablando del siglo XIX, lo que fue, es decir, el rol de la mujer en esa época, ¿entendés? Entonces, si vos comparamos con lo que vos estás diciendo, ahí Hay una línea de conexión. Sí, totalmente. ¿Y qué otras cosas nos planteaba? El tema del goce. En un momento, mira, te voy a leer algo que me parece que es interesante. El tipo habla que el placer mismo y la dicha no se disfrutan careciendo de espíritu y de vigor. ¿Sí?
Y ahí es donde plantea que para gozar los bienes de la fortuna tal como son, es preciso estar dotado del sentimiento propio para disfrutarlo. Mirá dónde apunta, ¿eh? El gozarlos, no el poseerlos, es lo que constituye nuestra dicha. Mira. Ahora, parece una verdad de perogrullo, ¿no? Pero si vos te pones a analizar cuando hablamos de lo cotidiano, es decir, que uno tiene determinadas cosas, la diferencia entre el gozar lo que tenés y el poseerlo, el tener por tenerlo al disfrutarlo, me parece que es un cambio de paradigma en esa época. Totalmente. Y de una mirada más enfocada quizás en el trabajo a una más orientada al disfrute también, ¿no? Sí. Totalmente también el contraste con la actualidad, ¿no? Con el disfrute por posesión versus el disfrute por disfrute. Sí. Y eso trato de traerlo a la actualidad y en ciertas cosas como que no noto muchas diferencias. Y el otro tema, bueno, viste cuando el tipo se mete con el tema de la desigualdad, que habla de valorarnos por nuestras propias cualidades, ¿sí? En un momento plantea que hasta puede haber más distancia entre dos hombres que entre las cualidades de un hombre y un caballo, por ejemplo. Pero eso tiene que ver en este sentido, ¿entendés? A lo que cómo disfrutamos algo o cómo valoramos algo. Ahí el tema del valor le da mucha. Y para ver el otro tema que a mí me apasiona, ¿sí? Me apasionó, mejor dicho, que es cuando se metió con la muerte, con el concepto de muerte. Porque plantea que lo que hay que hacer es aceptar la muerte. Es decir, que para poder disfrutar el hoy, el presente, la vida, ¿sí? Es decir, vos tenés que interpretar a la muerte no como algo trágico. Claro. Si vos interpretás a la muerte como algo trágico, es como que te aparece, no sé, pienso, el miedo, ¿sí? Es como te que paraliza. Te paraliza. Sí. Entonces, para entender la vida, debemos entendernos a nosotros mismos. Eso te lo plantea así de una, ¿eh? Así de una. Y ahí es donde tiene relación. A ver, no hay vida sin muerte ni muerte sin vida, ¿eh? En un momento te dice, si no sentías nada antes de nacer, porque vas a sentir algo después. Pero el tipo plantea el perder el miedo, el miedo a la muerte. Es decir, y ahí donde, si perdés el miedo a la muerte, es como que se te caen un montón mejor. Para vivir mejor, para ser más feliz, no hay que tener miedo a la muerte. Hay que familiarizarnos a la idea de la muerte, como idea fuerza, ¿no? Ahí entra el tema de la aceptación. Rodrigo, vos sos estudiante hoy de psicología, sos licenciado en comunicación, hiciste otras cosas. Hay un capítulo de Freud que yo siempre, que me sirvió a mí y que siempre lo remarco, cuando te dice aceptar la muerte. Hay un capítulo que se llama La negación, de Freud, de 1925. Es un capítulo muy cortito que me parece que es muy interesante y no sé por qué a mí se me antoja relacionar parte de los ensayos que tiene Montaigne, que estamos hablando en 1500 a 300 años después, a ciertas cosas que logró el padre del psicoanálisis. Indudablemente que algo tiene que haber influido, ¿sí? O por lo menos que Freud supo quién fue Montaigne, leyó los ensayos de Montaigne. O al menos un conocimiento que se iba construyendo, ¿no? Sí. Para mí tiene que ver con eso. Y ahí lo relaciono con lo otro que yo decía, ¿no? Otra especie de triángulo también, que es con lo cotidiano. ¿Sí? La aceptación a la muerte, ¿sí? La aceptación a la muerte, el avanzar con el tema de las desigualdades, ¿sí? Aceptar la muerte, las desigualdades y también la fuerza esa que tiene la imaginación con todos los otros conceptos. Y creo que podemos avanzar en lo cotidiano
hacernos hasta más divertida nuestra vida, ¿no? Claro. Así que desde ese lugar estamos. Y para ir redondeando, me gustaría que vayamos redondeando. Sí. ¿Se te ocurre algo más a vos? No, me parece que como vos bien decías, era un autor interesante como para recuperar, incluso más que para recuperar, para descubrir, ¿no? Porque no es como vos bien decías, no es del listado bibliográfico que uno normalmente ve, ¿no? Con el que interactúa. No aparece en los materiales de estudio de las facultades en general, y Sí, fue un como descubrimiento que hiciste claro, en la biblioteca, ¿no? sí, porque, a ver, si yo lo que siento, a ver, tal vez por mi deformación profesional, profesional, son cosas que si no la descubrís, te las perdés. Te las perdés. Te las perdés, es decir, el tipo te lleva a pensar de una manera relativamente fácil, podemos decir, o tal vez no tan compleja, sobre determinados o sobre determinantes propios de la vida, Claro. que si no tenés la posibilidad de leerlo, de entrar ahí, te lo perdés. Claro. Te lo perdés. Y vos fijate, yo insisto con esto, es decir, cuando se habla de Renacimiento, que no es el tema del Renacimiento, el tema es Montaigne. Pero no creo que muchos podamos relacionar el Montaigne con el Renacimiento o el Renacimiento con Montaigne. Y si volvemos, yo terminaría con esto. Renacimiento es renacer. Y Montaigne habló de la muerte para poder hablar de la vida. Claro. Y si renacés es como que podés morir para volver a nacer. Claro. Un placer, Rodrigo, que podamos haber hecho esto, y tal vez dentro de poco podemos hablar de otras cosas. Muchas gracias. Nos estamos viendo, hasta siempre.